te alegres conmigo, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Alegremente. Si has escuchado Alegremente antes, sabrás que soy coach. Si me sigues en mi página de Instagram, me habrás oído decir que mi propósito es acompañar a las personas a descubrir y seguir su felicidad interior. Y si esta es la primera vez que escuchas Alegremente, pues me complace mucho contártelo. Bueno, el día de hoy tenemos un episodio muy bonito. Tengo la fortuna de estar rodeada de mujeres maravillosas y hoy he invitado a mi Soul Sister a que me acompañe en este episodio de Alegremente. Quiero contarles un poquito pues cómo nació esto. Ayer estábamos conversando y en un momento tuve como un pensamiento y se me vino una palabra a la mente que decía los ojos con los que vemos la vida. Y entonces le dije, oye, se me acaba de venir un pensamiento. Que grabemos un podcast sobre los ojos con los que vemos la vida. Y bueno, pues te agradezco mucho, Cris, por seguirme en mis locuras y por acompañarme en este episodio. Entonces, bueno, pues estamos improvisando. Normalmente les cuento lo que yo hago es como escribir el guión del podcast y más o menos como que con eso me voy guiando para irlo grabando, pero decidimos hacerlo hoy diferente y que sea una improvisación para las dos y que sea pues Dios el que guíe lo que queremos compartirles hoy. Así que bueno, pues se me ocurre que les cuentes un poquito de ti. Pues sí, yo primero mientras te escuchaba sentía como que un sueño de lo que hemos venido hablando, de todo esto que hemos venido construyendo y que simplemente encontremos un espacio en un infinito de posibilidades para conectar. Creo que eso es hermoso. Y bueno, como que, ¿quién soy? Realmente creo que la respuesta siempre ha cambiado dependiendo del momento que he estado viviendo. Y creo que, pues, quién soy en este momento ahora, creo que me reconozco mucho más como este ser espiritual viviendo esta experiencia humana. Creo que soy energía divina viviendo en este juego llamado vida. Y creo que soy parte de lo que tú eres, de lo que es aquel, de lo que somos todos. Y me siento muy parte de eso, pues. Y de ahí, bueno, hablando en términos humanos, pues soy mujer, tengo 31 años, he vivido la mayor tiempo de mi vida en Ecuador, ahora en Canadá. De profesión, tengo un título pues relacionado a relaciones internacionales, comercio exterior. Estoy cursando un business management, que bueno, últimamente ya me he dado cuenta que no es lo mío, entonces que pues, serán ahí un recordatorio bonito de lo que algún día fue en la pared. Eso como una definición de lo que soy. Pero sí, mi esencia esencial como tal es eso, el reconocer que soy un espíritu viviendo una experiencia humana. Me encanta, Cris, me encanta. Así que bueno, pues ya se van dando cuenta porque quería compartir este Porque nos episodio dicen que estamos afadas de contigo. la cabeza. Sí, por favor, sí les aclaramos eso. Muchas veces cuando nos escuchan nuestras conversaciones nos dicen que estamos locas, lo cual consideramos que es un cumplido Un porque cumplido. para vivir esta vida se necesita locura para ser valiente, se necesita locura para estar en esta conversación, se necesita locura. Entonces es un cumplido definitivamente. Y creo que empata súper bien para empezar con el tema porque es los ojos con los que vemos la vida. Entonces te pueden llamar loco y tienes pues dos opciones, mirarlo como que un insulto o mirarlo como un halago. Hemos elegido que sea un halago. Sí. Bueno, entonces, pues después de esta introducción, vamos entrando en conversación y bueno, pues quiero ir como que hacerte unas preguntas y vayamos como que Dale, en base pues. a esas preguntas, pues vamos indagando en este tema de los ojos con los que vemos la vida. Hermoso. Entonces, quería preguntarte si nos puedes compartir un momento de tu vida en el que te diste cuenta que estabas viendo las cosas de una manera diferente y que nos Ujú. cuentes un poquito como que qué percepción sientes que había cambiado en ti y cómo a partir de eso, pues,
qué decisiones has tomado o eso, qué perspectivas nuevas te ha traído. Esa pregunta es como que creo que me mueve mucho porque yo creo que lo tengo muy claro desde cuando empecé a ver como que la vida con otros ojos. Y bueno, en mi caso creo que vino después de una etapa muy, muy dolorosa en mi vida. Entonces fue como que ahora me doy cuenta que la vida es en la sabiduría infinita que tiene cuando te manda ciertas pruebas. Si tú quieres evitarlas, escaparte y hacer todas las cosas para no enfrentarlas, pues no pasa nada. A veces te da como que esa pildorita por mágicos momentos en los que te hace pensar que lo sobrepasaste y que no pasa nada, pero luego te viene pues cargado de otra forma, en forma de otras relaciones, en forma de otras caras, en forma de otros momentos, pero con la esencia del aprendizaje dentro. Entonces, yo creo que empecé a ver todo de una forma muy diferente cuando empecé a atravesar una etapa de mi vida hace unos años en las que sentí que todo se derrumbó, en el que sentí que, sobre todo, el vino cargado mucho en el aprendizaje del tema de una relación y, y esta relación fue tan mágica y tan dolorosa al mismo tiempo que lo único que causó a la final es entender que tenía que despertar, que estaba viviendo como en este piloto automático, como llenándome de cosas que a la final se sentían bien en ese momento y luego me dejaban como que un agujero enorme en el corazón. Entonces yo creo que cuando empecé a atravesar todo ese momento, cuando empecé a desconocerme en ese momento, vino como que esa desesperación de, bueno, ¿quién soy? De no saber quién era, de no saber cómo reconocerme. Entonces creo que ahora que han pasado ya algunos años le veo con infinito amor y con infinita gratitud de que todas esas personas que estuvieron alrededor mío en ese instante ayudaron a que pueda ver la vida de una forma diferente ahora. Y creo que el detonante de todo eso, yo venía ya como que en un año de esa relación en la que sabía que tenía que salir y que una parte de mi alma me decía, no es ahí, pero todo mi ego quería quedarse ahí y estar apegada a ese attachment, a esa cosa que a veces queremos estar ahí cuando sabemos que no. Y bueno, creo que la cerecita del pastel, pues fue que mi abuelo desencarnara y creo que eso fue lo que dijo ya, hasta aquí llegué. Creo que fue un nivel tan así que de dolor profundo, que fue como ese dolor que cuando sientes que estás tan abajo, lo único que pues te queda es subir. O sea, que no hay otra solución. O sea, que cuando sientes que todo está perdido y que ya no te reconoces y que ya no sabes qué mismo es, pues lo único que tienes es la posibilidad de empezar todo de nuevo, empezar todo de cero. Y ahí encontré la magia de todo esto. O sea, cuando me perdí, cuando supe quién soy y ya no sé quién soy y ya no me siento quién era, ya perdí mi identidad, pues encontré una forma en la que puedo reconstruirme a mí misma. ¿Qué ser humano quiero ser entonces ahora? Y fue muy loco porque yo creo que la sabiduría divina es tan inteligente, está más allá de o sea, comprensión humana, que mientras yo sentía que todo esto se hundía en cuestión de un año y que todo esto colapsaba, empezó a surgir algo de la nada. Y llegaste a mi vida y llegaron otras personas y de la nada empezamos a escuchar podcasts que hablaban de cosas que ahora hablamos. De nada empezamos a rodearnos de gente que pues iba a escuelas de meditación y yo pues ¿qué es esto? Entonces de a poquito todo eso empezó a surgir y empecé a ver cómo nunca realmente estamos solos, que a veces nos involucramos en esto de que pensamos que lo que nos está pasando en ese momento es lo único que nos está pasando en la vida, pero empecé a ver esta energía divina que trabajaba de otra forma. Y, y me llené de nuevas amistades y me llené de nuevas experiencias, me llené de cosas que antes no conocía y creo que desde ahí empecé a ver que puedo ver pues la vida de otra forma. Entonces me llené de la energía de la meditación, de experimentar yoga, de saber que era un poco más flexible de lo que quería, de lo que era, de saber que el silencio me regalaba la paz que necesitaba. Entonces empecé a darle como que más balance a eso.
Y hubieron muchos momentos en los que pues me sentía muy perdida en esta situación y como que empecé a encontrar la verdadera cura, o sea, no como que la curita, sino la cura de verdad. Y en los momentos de silencio que me regalaba o en un fin de semana que íbamos a practicar yoga frente al río, era como que volvía a sentir una paz que ni siquiera sabía que después de tanto tiempo podía volver a tenerla. Y creo que ese fue el inicio. Ese fue el inicio y de ahí yo creo que es muy mágico también cuando tú te abres a vivir eso. Es como pues este dicho que dicen, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y así vinieron apareciendo todos unas sincronías hermosas, empezaron a llegar libros, empezaron a llegar podcasts, empezaron a llegar cosas que me hicieron ver todo de una forma distinta. Y yo creo que lo más bonito es de que cuando te das cuenta que lo que está pasando a tu alrededor realmente es algo que tú estás proyectando de ti mismo o de las creencias que tienes, te perdonas y crees en esta idea de perdonar a alguien más, cuando realmente, bueno, es realmente un creer lo que tú mismo creaste, es un perdonar lo que tú mismo creaste. Y cuando me pude dar cuenta de eso, cuando me pude liberar de todo eso, fue como cerrar ese capítulo que en su momento pues me generó tanto dolor y verlo más bien como un agradecimiento y reconocer que lo único que tenía que perdonar era toda la percepción y la ilusión que yo creé en mi mente sobre lo que yo estaba pasando. Porque pues pude haberlo visto de totalmente otra forma diferente, pero yo decidí ver de esa forma. Y sobre todo fue ver todo ese momento conmigo mismo con compasión. O sea, decir, ok, tal vez una parte de mí realmente sí necesito atravesar todo eso para recordarme pues lo que realmente soy. Y de ahí es cuando empiezas a ver que la vida pues es grandiosa desde cualquier experiencia, si decides verlo con esos ojos. Y bueno, si me estoy hablando mucho más algo del contexto, me vas corrigiendo. Wow, Cris, wow, wow. Bueno, pues quiero aquí como que hagamos como que unos zoom o un stop en algunas cosas que dijiste que creo Vale. que son muy importantes porque, bueno, como que ese camino, como nos contaste cómo ha sido ese camino de aprender a ver la vida con otros ojos, ¿no es cierto? Pero no es que un día te levantaste con tus gafitas color sol y ya, pasaron muchas cosas para que eso sucediera y muchos sucesos, entonces como que quería hacer como que esos puntitos porque como que siento yo que te permite empezar a ver la vida con otros ojos, pues primero poder soltar lo que tenías antes o la forma de ver la vida antes, porque siento que somos como una vasijita. Si estás llena, pues no hay dónde poner nada más. Entonces, si Ujú. sientes que la forma como estás viviendo la vida es la correcta, si sientes que así quieres seguir viendo, que no necesitas nada, si te aferras a eso, pues es muy difícil que si no te quitas las gafas con las que siempre has visto la vida, te puedas poner unas nuevas. Entonces quería un poquito resaltar eso porque nos contabas como que toda la experiencia y hubo como que ese punto en el que sea, yo sentía que estaba como que ya no era ahí, ya no era mi lugar, pero no Ujú. soltaba. Entonces siento que el primer como que punto clave es esa decisión de soltar, que obviamente da miedo porque es soltar lo conocido y lo desconocido que. Y bueno, pues en todo lo que nos estás contando, cuando sueltas eso que has conocido, el milagro es que siempre viene algo mejor, siempre viene Sí, algo mejor. sí, Cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en la vida. Entonces, ese primer punto es como que ese soltar, como quería ujú, resaltarlo. También nos dijiste algo que fue muy bonito para mí, es después de que tocaste ya a fondo, pues es que no queda más, hay que subir, o sea, si ya estás abajo, de aquí ya vamos para arriba. Entonces, también como que soltar ese miedo de que a veces está bien equivocarnos, a veces necesitamos como que llegar a esos puntos para saber ujú. esos extremos, conocernos en nuestros extremos, conocer Sí, como que esos otros lados que somos, porque también de eso se trata la vida, ese sí, y, o péndulo sea, en el que experimentamos ambos lados. Sí, dime. exacto, y eso espérate, o sea, que generalmente no sé, con esta actitud terca que yo tengo, es como que, pues la vida yo sentía, ahora lo veo como en retrospectiva mucho más claro, que ya la vida me venía haciendo bulla en cositas que ya sabía que tenía que cambiar y como que despertar. Pero siempre he sido muy buena como que intentar evitar y decir, pues no, yo encuentro la solución y cojo atajos.
Entonces como que, pues bueno, no pasa nada, coges un atajo, nos vemos de aquí a la vuelta. Y si no, nos vemos de aquí a la vuelta. Y hasta cuando te llega la pared entera en la que ya no puedes darte la vuelta y es como que, pues bueno, tú misma, entonces aprendes a las buenas o aprendes a las malas. Y yo creo que encuentro también, Sammy, mucho en este proceso, porque no fue, es como tú dices, no fue un día de como que, ay, quiero cambiar y ya el siguiente día era un nuevo ser. O sea, es algo que han venido como, no sé, 2 años, pero todavía sigo aprendiendo, todavía a veces sigo volviendo a patrones que yo reconozco que eran parte de lo que era. Es como empezar a ver un proceso, cualquier proceso que tú estés empezando con una visión de compasión, con una visión de compasión sobre todo a ti misma, porque cuando yo empecé, como tú dices, a vaciar un poquito la vasija, pues a veces no solo lo alimentaba como de esto nuevo, sino como que a veces era un ir y venir. Era un ir y venir, no es que de un rato al otro corté y dije ya, aquí se acabó todo y desde aquí un nuevo ser, para nada, es algo que me costó muchísimo, pero yo siento que a medida que yo iba, venía, era como que ya no regresaba sola o ya no iba sola, era como que algo en mí se iba impregnando de a poquito más hasta cuando tuve el valor suficiente para decir, bueno, me elijo a mí y ya esto ya no da para más y ya todo bien. Entonces sí es Mm. eso de ser compasivos con nosotros mismos y de saber de que estamos aprendiendo en esta vida, porque a veces creemos de que tenemos un guión y tenemos que tener esta visión perfecta de lo que es ser humano y que pues el amor primero a nosotros y como que todo en teoría a veces suena tan bonito, pero cuando lo practicas, date el espacio de reconocer que te puedes equivocar y no pasa nada, de que puedes volver a lugares que no son tuyos y no pasa nada, porque siempre puedes volver a elegir y siempre puedes volver a amarte más a ti. Entonces, creo que eso también es algo de lo que a veces yo mismo me recuerdo, porque a veces vienen en forma de otras experiencias, pero creo que es eso, aprender a vivir a corazón abierto. Creo que esa es una de mis frases favoritas, Me cuando te encanta abres a cualquier cosa. el puedes volver a elegir. Y recordaba algo que estábamos conversando ayer y quiero también como que hablemos de eso porque a los ojos del mundo y a los ojos de las gafas que teníamos antes, muchas de las decisiones que hemos tomado este último año, porque entiendo que también nos hemos venido acompañando mucho, a los ojos del Sí. mundo podrían verse a veces como fracasos, ¿sí? Entonces también esa es parte como que de estas lentes, porque hay decisiones que se toman con el corazón en las que tú empiezas a elegir en qué es lo que yo llamo éxito, ¿entiendes? En qué es lo que yo Ujú, quiero ujú. triunfar, en qué es lo que quiero basar como que mi felicidad. Entonces es siempre volver a elegir, me encanta, porque puedes volver a revivir esas decisiones que tomaste y puedes también decidir si fue un fracaso, si te equivocaste, si fue que tocaste fondo o si eso fue lo que te despertó o si eso fue lo que te acercó a conocerte. Entonces eso me encanta y hablábamos ayer que leíamos en el curso de milagros que normalmente lo que nosotros podemos llamar como nuestros mayores éxitos, Jesús o el Espíritu Santo dice, esos fueron tus mayores fracasos. Y lo que tú llamas como tus mayores fracasos, esos fueron tus mayores éxitos, porque Total, a veces nos perdemos como total, que sí. en lo que llamamos éxito, en dinero, trabajo, viajes, todo lo que se ve. Y llamamos a veces éxito a todo eso, lo que se ve, pero ¿y lo que no se ve? ¿Cómo te estás sintiendo en medio de eso? ¿Qué es lo que te está llevando a tomar esas decisiones? Entonces, para mí también una frase súper importante es como que lo importante no es lo que haces, lo importante es la razón que te está motivando a hacer eso, Ujú, tu para qué de ujú. todo lo que haces. Entonces, de eso Sí. también siento que se trata estos nuevos ojos de no cómo se ve, porque llegó un punto en el que creo que elegimos dejar de preocuparnos por cómo se ve y empezar Ujú. a indagar por cómo se siente las decisiones que estamos Definitivamente. tomando. Sí, Entonces eso sí. también creo que para mí cambia mucho el cómo ves las cosas porque quieres tener un título en la pared, ¿sí? O quieres al ver ese Sí. título recordar lo que estaba pasando en ese momento de tu vida que te está haciendo crecer, que te está haciendo conectar con tu esencia, Sí. que te está haciendo hacerte otras preguntas que yo creo que al final del camino pues va a ser, ¿viviste para ver cómo se veía o sentiste la vida que estabas viviendo? Sí, ¿Estabas sí. corriendo tras una meta o estabas disfrutando el día a día, el proceso? ¿Sabías que en cada día ya estabas
completo, pleno, feliz, o si no lo estás, estás buscando algo, estás encontrando algo, estás Sí. sintiendo lo que estás viviendo. Entonces Ujú. ese volver a elegir me parece súper poderoso. Sí, y más que nada es el liberarnos de que no pasa nada, ¿me entiendes? Justo yo hablaba contigo unos días atrás, bueno, esta semana, y te decías a mí, o sea, pude ponerlo en palabras y creo que ahora lo digo sin ningún problema y sin ninguna culpa y sin ninguna vergüenza de, pues, el título que tuve y lo que hice, pues, muchos años en Ecuador y pues lo que estoy estudiando todavía acá no es lo que quiero. Y pues sí, lo que tú dices era como que hay un bonito impreso ahí en la pared, pero no es lo que quiero hacer. Y claro, o sea, por ejemplo, yo hablaba un poco con mi mamá y le contaba esto. Y ante los ojos a veces de, pues, de los miles de ojos con los que se puede ver una situación, ella me decía, tuviste que irte a otro país, la inversión, el tema del tiempo para reconocer que no era lo tuyo. Y yo así como, qué rico poder darme ese lujo, ¿verdad? De decir, hice todas estas cosas y pues no es lo mío. Y puedo volver a empezar y puedo volver y quitarte ese peso de la expectativa, porque creo que también eso te libera mucho. Cuando empiezas a vivir, porque creo que mucha etapa de mi vida viví con eso, con expectativa de ser la buena hija, con expectativa de ser la buena hermana, con expectativa de querer mantener esta imagen medio intachable para cumplir con las expectativas del resto. Más allá de que entiendes por qué lo estaba haciendo, sino por un cumplir al exterior. Entonces, cuando te eres fiel a ti misma, eh, vas a la cama tranquila todos los días. O sea, la paz que te da hacerte fiel a ti misma es como que no importa si todo al exterior pues te dice que no encaja, si se siente bien contigo pues está bien. Justo leíamos este libro de Pide se te dará, estos días lo terminé y hay una frase muy bonita que decía, tu ser interior siempre sabe lo que es mejor para ti. O sea, la voz interior, algunos lo podemos llamar intuición, algunos lo podemos llamar, no sé, la voz de Dios o la cosita que te habla en la cabeza, siempre sabe lo que es mejor para ti. Realmente el desafío es qué tan valientes somos a veces para escucharlo. Entonces creo que ese es un poco el aprendizaje, ¿sí? Pero es lo que tú dices, es el poder Wow, abrirnos a vivir eso. estás hablando de expectativas, que me parece también un punto súper clave, porque conecto también esto mucho con las creencias, ¿no es cierto? Entonces, Mm, como que en lo sí, que tú nos estás contando también hay dos opciones. Había una opción de darse cuenta que, que hay algo más que quieres, ¿sí? Que tu título, que lo que estás estudiando, que eso no te define, que hay un algo más. Y habían dos opciones, como que la expectativa de qué dirán mis papás, por ejemplo, si yo les digo, sí, estoy aquí estudiando esto, pero definitivamente no es lo que quiero, entonces sigamos fingiendo que sí, es un camino. O el otro es el reconocértelo. Y en eso hay mucha valentía porque a veces nos imaginamos lo que los demás van a pensar. ¿Y me entiendes? Por ejemplo, en este caso tu mamá se volteó y te dijo, wow, o sea, necesitaste todo esto para reconocerlo, pero te lo estás reconociendo, ¿me entiendes? Que en las conversaciones ujú, a veces en nuestra cabeza son más difíciles de lo que realmente son. Entonces ahí como que sí, quería sí, resaltar eso, sí. que las expectativas están en nuestra cabeza, o sea, que lo que los demás Mm, piensan de nosotros está en nuestra cabeza, que lo que supuestamente se van a decepcionar o alegrar de lo que hacemos o dejamos de hacer está en nuestra cabeza. Entonces también el ujú. vivir desde eso es muy valiente y sé que no es fácil el soltar estas expectativas y permitirnos ser fieles a nosotros es difícil, pero cuando lo haces hay estos regalos Sí, y me acordaba, por ejemplo, pues una de las situaciones que Cris y yo compartimos juntas es que renunciamos a nuestros trabajos en el mismo momento y cuando tomamos esta decisión de renunciar, lo que recibimos fue un amor impresionante, de que todos nos dijeron que de verdad había mucha valentía en la decisión que estábamos tomando, que nosotras como que yo creo que no éramos conscientes del impacto que sí. tenía esa decisión, o sea, era algo que sentíamos que queríamos hacer, pero costó mucho tomar esa decisión, costó mucho soltar. Yo creo que una de las cosas por las que nos costó soltar es por las expectativas, ¿sí? Ujú. Entonces,
es muy bonito porque cuando nos permitimos soltar esas expectativas, nada de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado pasó, pasó todo lo contrario. O sea, recibimos como que muchos mensajes de amor, muchos mensajes de cariño, mucha como que valentía, mucho como que háganle, luchen por sus sueños, vayan, qué rico. O Ujú. sea, recibimos muchas palabras de que creo que ni nosotros nos habíamos dado cuenta, como que están jóvenes, no tienen Total. hijos, Sí. disfruten. O sea, hubiera querido, como que antes nos decían muchas personas, haberme planteado esta decisión que ustedes se las están tomando antes de aventurarse en una vida con hijos, con más responsabilidades, y no éramos como Sí, tan total. conscientes de eso hasta que Sí. exteriorizamos, miren, esto no es lo que nosotras queremos seguir haciendo. Entonces, ese soltar Ujú. expectativas es muy bonito y como que siento como que un hilo en toda esta conversación que hemos tenido es que cuando sueltas el miedo, la vida te sorprende. Y rara vez Sí, sucede lo que tu miedo dice, definitivamente, rara vez sucede definitivamente. eso. Normalmente Sí. la vida te sorprende para bien cuando estás actuando desde el corazón, desde el ser, y lo que Ujú. acabas de decir también, el ser conoce el camino. Entonces, el ser nunca te va a llevar a un camino que no te conecte con tu felicidad, que no va a ser todo color Exacto. de rosa, porque hay que ir Ujú. soltando, porque hay que ir desaprendiendo, porque hay que ir liberando capitas que te permitan ver ese camino del ser. Pero siempre vas a llegar a puerto seguro. Sí, 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 sí. Y aparte es justo eso de que, bueno, en mi caso, yo creo que pues a veces yo siento de que cuando incorporo algo, creo que tengo esa prisa todavía con la que lucho de que quiero que los cambios sean ya, de la noche a la mañana. O sea, de que, mira, ya entendí esto, sí creo en esto y creo que esta es como que la expectativa que quiero para mi vida, pero quiero que el resultado me llegue mañana. O sea, quiero que sea inmediato. Y creo que es un tema de a veces, creo que es por eso es tan poderosa la meditación o la forma en la que tú tengas de conectar contigo, haciendo ejercicio, dándote tu tiempo sola, haciéndote tomar un café, de las mil formas en las que uno puede estar un momentito contigo a solas, sin teléfonos, sin distracciones. Es muy importante porque yo creo que en esos momentos eh, eres honesta contigo mismo y te das cuenta de muchas cosas que es lo que tu mente te dice más de lo que realmente es. Entonces, con todo este proceso que era lo que empezamos, yo tenía esa prisa de como que, bueno, ya quiero que el dolor se vaya, ya quiero que esto sea lo único en lo que crea, quiero esto que ya pase, pero me olvidaba del proceso. Y yo creo que otra cosa muy importante de esto es aprender a transitar el proceso, aprender a vivir esas emociones que se sienten incómodas y aprender a vivir el dolor, aprender a sentir el dolor, o sea, muchos pueden pensar que es algo masoquista, no tienes por qué quedarte en el dolor, y no es un quedarte en el dolor, sino aprender un reconocer una emoción que estás pasando para saber cuál es el aprendizaje que te quiere traer. Entonces yo creo que una vez que logras entender eso también de que como hemos escuchado un montón, no hay emociones buenas y no hay emociones malas, sino cada emoción te trae su dosis de aprendizaje. Entonces te sientas un ratito y aprendes a transitar esa incomodidad. Y creo que eso es también una de las cosas muy, muy valiosas, porque dentro de la prisa en la que yo a veces quiero implementar ya lo que pues, no quiero que sentirme, es como que pues permítete sentir, permítete estar incómoda un ratito, porque cuando yo me permito ser consciente de todo ese malestar que a mí me está generando, la recompensa se siente mucho más rica. Es como que, mira, pasé todo esto, me llegó el punto en el que necesitaba llegar. Qué delicia, es una cosita caliente adentro muy, muy linda. Wow, sí. Y sobre todo eso, yo creo que entender en mi caso de que, pues no sé, 29 30 años estuve adoctrinada a una forma de pensar, ¿me entiendes? En los que el 99% tal vez venía siempre desde el exterior, desde un comentario exterior, desde una experiencia exterior. No sabía que había algo interno mío que podía ser mucho más grande que lo que estaba afuera. Entonces es como volver a ser compasiva y decirme como que recuérdate que por muchos años en esta vida estuviste viendo la vida de otra forma. Y pues qué chévere que estés queriendo ver la vida de otra forma, pero sé consciente de que lleva un proceso y aprende a reconocer que es parte de un proceso. Entonces sí, es como ese ir y venir, es como que ese ir para regresar, pero cada vez que regresas,
pues regresas siendo un poquito mejor. Y por esos momentos que se sienten un poquito mejor, es de que digo, pues vale la pena. Sí, porque cada vez me siento mucho más a gusto con lo que soy, cada vez me siento mucho más a gusto con la persona en la que siento que me convierto o me quiero convertir. Y, y eso se siente muy rico. O sea, el quitar el peso al exterior, el liberarte de ese comentario del exterior y ser totalmente libre, se siente muy, muy aliviado a la final, sí. Wow, Cris. Hay muchas cosas ahí que dijiste y totalmente identificada con el afán. Es una de mis indagaciones, el tema del afán, el tema de aprender que hay un proceso y el soltar de nuevo esa expectativa de qué se supone que debería estar siendo ahorita, cómo se supone que debería estar pensando, cómo se supone que debería estar reaccionando ante la vida, porque soy esto, 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 Sí. esto, porque yo ya llevo 2 años meditando en mi caso, porque ya estudié coaching, entonces se supone que yo debería ser ya un ser iluminado, te estoy hablando desde esas conversaciones locas que tenemos en la mente, entonces me conecto demasiado con el tema del afán y siento que es inclusive algo que he estado viviendo mucho el último mes, ¿sí? Porque sí, creo que a veces nos ponemos también expectativas incluso en estos procesos de crecimiento, de Ujú. conocernos, de que hasta Sí. cierto tiempo, después de X o Y situaciones, ya deberíamos estar en X o Y forma de ver la vida, en X o Y forma de afrontar las cosas. Entonces me conecto mucho, mucho con eso porque también estaba aprendiendo que este camino del ser también es tan sabio que te va como que despertando de a poquito, ¿sí? A veces te sientes que te cayó todo de tope, pero no es así. Te va como quedando justo lo que tú estás listo para recibir, lo que tú estás listo para absorber, lo que tú estás listo para aprender. Y es un proceso que nunca termina. Es un Sí. proceso en el que crees que hoy aprendiste esta lección y como decías al principio, mañana regresa con otra cara, mañana regresa con otras circunstancias y Ujú. siempre vas a saber a regresar un poquito mejor y es ese ir y venir. Entonces eso también siento Ujú. que ha sido un aprendizaje muy bonito de empezar a ver la vida diferente porque es como que crees que te pasa lo mismo, pero no. Hay algo más por aprender, hay algo más Sí. por descubrir, hay algo más ahí en lo que tú puedes andar y es algo también de lo que yo estoy aprendiendo mucho. Como que todas las conversaciones que siempre tenemos tú y yo es como que en qué aventura nos encontramos ahorita, cuál es como que el aprendizaje del momento. Y es que Entonces eso sí, amo, es definitivamente que siento eso eso. amo. Yo creo que cuando empiezas a ver con otros ojos y empiezas a quitarle el peso al exterior, también le quitas la culpa, ¿me entiendes? De pensar que cosas que el resto te hace, de situaciones que el resto te pone. Entonces, es siempre un mirarte a ti mismo. Entonces, no es lo que esta persona me hizo, no es lo que esta persona me dijo, es cómo yo reacciono a eso o qué parte de mí está trayendo ese tipo de personas a mi vida. Entonces, cambia un poco el diálogo interno. Creo que es eso, cambia un poco el diálogo interno de intentar buscar culpables. Es un, ¿qué me quiere enseñar? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué aprendizaje me está trayendo? Y cuando empiezas a ver desde esa perspectiva y desde esos ojos, entonces, pues cambia porque ya no buscas un culpable, ya no buscas un justificar, sino buscas un aprendizaje. Y creo que esta vida humana es eso, es un constante aprendizaje, es Me un encanta. constante prueba y error, prueba y error, prueba y error, y un Me constante encanta como recordatorio terminaste. de, Perdón, perdón, de, que me encanta como terminaste de vida humana, porque eso también a veces nos olvidamos en el camino, que seguimos siendo seres humanos y que vinimos a sentir y exacto, que venimos a experimentar las emociones y que hay que ver todo esto desde el amor y desde la compasión y desde el volver a empezar y desde darte la oportunidad de volver a elegir. Entonces eso me encanta cómo lo fuiste conectando con a nivel del ser, a nivel del espíritu, pero al sí, final no olvidarnos que seguimos siendo humanos y que venimos a humanos, o sentir. sea, sí, o sea, que en esa experiencia seguimos siendo humanos. O sea, y a veces cuando me pongo a pensar en eso, digo, Dios, qué juego tan divertido. O sea, qué juego tan divertido de que una parte tuya reconozca que es un todo y que viene de esta abundancia que es un todo, que es un infinito, o sea, que realmente no tiene necesidad de nada.
y creernos un juego de una experiencia humana en el que tenemos que recordar que somos esto. Y mientras estamos en este juego, pues nos perdemos en mil de oportunidades que nos olvidamos realmente de lo que somos. Pero sí, es divertido. A veces cuando lo ves eso desde una forma más simple y desde esta perspectiva de que al final es un solo juego y si pasa lo peor que pudiera pasar, no pasa nada, porque lo que sigo siendo nunca se va a extinguir, o sea, no tiene fecha de caducidad, incluso cuando desencarne, incluso cuando esto que parece que es lo único que hay ya no exista, sigo siendo algo más. Entonces, el tener la fe en eso, entre todas las cosas que puedes creer eso, a lo menos a mí, me da paz. Y sentir que cualquier error que yo pudiera cometer no es tan grave. O sea, que cualquier cosa que pudiera pasar no es tan grave. Porque ya pertenezco a este infinito. Entonces, ¿qué más que el infinito existe? Pues nada. Y la verdad es simple, que a Sí. veces por ego es difícil aceptarla y queremos cuestionarla y queremos ponerle un montón de adornos, de peros, de cosas externas, pero la Sí, verdad es simple. La verdad es simple. sí, Me sí, sí, encanta. sí, Bueno, definitivamente. Solecito, creo que hemos compartido como que muchas cosas, hemos hablado sobre el soltar, hemos hablado sobre Sí, el aprender a vivir los procesos, sobre el permitirnos experimentar las emociones, sobre el cómo después de que tocas fondo lo único que queda es subir y arriba. sobre cómo todo depende de cómo tú quieras ver la vida y el entender que las personas no nos hacen cosas, simplemente están ahí para mostrarnos nuestras conversaciones internas y nuestras propias creaciones internas y el fin último es ayudarnos a crecer. Entonces Sí, tenemos dos opciones, o sí. nos quedamos en el por qué a mí, en el por qué me pasan estas cosas y seguimos buscando respuestas afuera, o miramos adentro que siempre nos vamos a llevar como que sorpresas de todo lo que podemos ir descubriendo y aprendiendo y al final del camino no pasa nada. No Aun pasa cuando nada, pase lo no peor que pasa tu nada. mente te diga, no pasa Sí, no nada, pasa siempre nada. puedes volver a elegir. Sí, sí, sí. Y es como que, pues, yo creo que si pudiera eh, concluir esta parte de aquí, creo que para lo que sea es tener la valentía de vivir a corazón abierto, hasta para equivocarse. Hasta para equivocarse, dejar que eso que podemos catalogar como bueno o como malo, tener la valentía de vivir a corazón abierto y saber que siempre estás a tiempo en cualquier cosa que estés haciendo, siempre, aunque parezca tarde, parezca temprano, siempre estás a tiempo, siempre estás a tu tiempo en el momento que tiene que pasar. Eso. ¿Cuál sería la definición de ver la vida con otros ojos Para para mí, ti? creo que es un sinónimo de libertad. Eso para mí es. El poder ver la vida con otros ojos ahora es un sinónimo de libertad. De libertad para poder decir sí y para poder decir no. De libertad para serme fiel a mí misma, ¿me entiendes? Entonces, creo que es eso. O sea, si tengo que encontrar como que una palabra, un sinónimo de ver la vida con otros ojos, es libertad. Libertad absoluta, sí. Eso. Wow, Solecito. Gracias de verdad por acompañarme en este episodio. Me lo disfruté muchísimo. Quiero Yo decirles pues. que Chris está grabando esto a las 5 de la mañana. Entonces, Ya son las te 6, está agradezco. amaneciendo. Te agradezco de verdad muchísimo por este tiempo, por este espacio. Me gusta siempre finalizar el episodio con un regalito para que puedan regalarse un espacio intencional, un espacio en el que puedan empezar a conectar, en este caso, con nuestros nuevos ojos. Entonces quería dejarles unas preguntas para que puedan hacerse. Y una es que puedan recordar algún momento de su vida en el que sienten que la forma de ver la vida los cambió. Una vez que ubiquen este momento, puedan preguntarse qué sienten que influye en cómo ven la vida, la gente, las experiencias, las expectativas, que se permitan como que identificar qué es lo que está influyendo en su forma de ver la vida y que se puedan preguntar también estos desafíos que han enfrentado en su vida, que ya los puedan como revisitar
y preguntarse si hay otra forma de verlos, si hay otra forma en la que quisieran categorizarlo. Y pues finalmente que puedan preguntarse cómo creen que las perspectivas con las que nosotros vemos a otras personas puede cambiar las cosas que vemos, ¿sí? Como esas creencias que nos hemos impuesto, si hay otra forma de ver a las cosas, a las personas y a las situaciones. Y finalmente, aquí vas a identificar perspectivas que tienes, creencias que tienes Ujú. y que te permitas entonces preguntarte si quieres cambiarla, si hay algo que en este momento que estás viviendo en tu vida, luego de observar tus desafíos, luego de observar cómo estás viendo las personas, quisieras cambiar y quisieras empezar a hacerlo de forma diferente. Estoy aquí para acompañarte, entonces en el link del podcast les dejo el link para iniciar una sesión de coaching conmigo. También estoy editando mi libro, entonces les dejo también aquí el link para la Estoy esperando lista desde de hace un año. espera. En él pues les comparto reflexiones y ejercicios de journal para que puedan como que empezar este camino de auto-coaching. Solecito, no sé si quieras decir algo antes de finalizar el podcast. No, pues yo solamente quiero agradecerte. Creo que dentro del cambio que tú hiciste, el poder entregarte a compartir con el resto de gente son las cosas maravillosas. El expandirte tú para ayudar a expandir al resto es hermoso. Y pues no sé, para la gente que escuche es eso de que encuentren un poco de valentía para vivir a corazón abierto, para saber que nada realmente en este mundo es tan grave, de que cuando vemos desde esta perspectiva el problema muy grande se vuelve chiquito y, y que miremos un poquito más hacia adentro para saber que las respuestas siempre están aquí, que solo necesitamos un poquito de silencio, un poquito de espacio para reconocerlas. Eso es todo. Mm. Gracias, Solecito. Comparto Gracias a totalmente ti. lo que acabas de decirnos. Realmente yo siento que esa fuerza viene del silencio porque en el silencio te encuentras con Dios y hay muchas cosas que no hay que hacer en nuestras fuerzas. Hay muchas cosas que Dios está ahí, pero así Bendito como sea. en la banca, yo, pero está esperando que le demos ese go, dale, ponte, quítate la Sí, camiseta de suplente y póntela, pero Él sí, necesita sí, nuestro permiso. Entonces, sí. esa valentía viene de darle ese permiso a Dios para hacer esas cosas que Ujú. definitivamente no somos capaces en las fuerzas humanas, pero que Él siempre está ahí para acompañarnos. Sí, sí. Qué fresquito que no tengamos muchas veces que decidir nosotros. Exactamente, ese es el gran regalo, descubrir que hay alguien más que está dispuesto y listo y con todo el conocimiento Sí, para hacer eso por nosotros, solo sí, necesitamos darle ese permiso. total. Bueno, nos quedaríamos aquí de largo nosotros conversando, pero creo que es hora de finalizar el episodio. Gracias, Solecito, por acompañarme. Y bueno, Gracias. gracias por escuchar alegremente. Los invito a suscribirse al podcast para que puedan tener una notificación cuando se publique el próximo episodio, para que te alegres conmigo. Este fue el episodio número 26 de la temporada 1 de Alegremente. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.